Hola a todos. En estos días me he hecho una pregunta, si Dios pudiera sanar a nuestro país de este virus corona, ¿no? Y vamos a poder ver esa respuesta en el texto que quiero compartir con ustedes. Y mientras estudiaba este texto bíblico, pues una persona en España me hizo una pregunta y me dijo, ¿por qué hay tanto sufrimiento en mi país, ¿no? Y esa pregunta también la contesta este texto que quiero leer con ustedes hoy. El propósito de este video es simplemente animar sus corazones y poderlos unir en amor, como le dijo Pablo a los Colosenses en ese libro, capítulo 2, versículo 2, ¿no? Así que si tienes una Biblia, puedes leer esto conmigo o simplemente escuchar en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 al 15, queremos leer esto. Y dice así: entonces una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he escuchado tu oración. Interesante que Dios está escuchando nuestras oraciones. Y he elegido este templo como el lugar en que se ofrecen sacrificios. Este era el lugar que Dios quería que vinieran ellos a poderlo adorar a Él, ¿no? Y hacer sus oraciones también. Versículo 13. Si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, esto es lo que Dios puede hacer. Esto es lo que Él permite a veces para llamarnos la atención, ¿no? Sea a través de un virus, o cerrar que las llaves del cielo para que no llueva. Él tiene toda autoridad, todo poder para hacer esto. Versículo 14 dice: si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo los escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí vemos que Dios no está hablando a los cristianos, está hablando a los que se llaman por su nombre, a los escogidos de Él, a los que Él ha llamado a salvación, a su gente, si pudiéramos decir así. Y esto es a quien nos aplica. Esto no es para la gente de afuera de la iglesia, esto no es para afuera de personas que no han creído en su Hijo Jesucristo. Esto es para cristianos. Así que para que Dios sane a esta nación, mira las 4 cosas que nos dice que podemos hacer. Y la respuesta es, por supuesto, Dios puede sanar nuestra nación. Pero primero, mira los 4 puntos que Él nos manda a considerar, ¿no? Dice: si mi pueblo se humilla. Esto quiere decir de que Él no ve humildad, que Él lo que está mirando en nosotros es orgullo. El orgullo lo que hace es traer pleitos y divisiones entre nosotros. Pero si mi pueblo se humilla, Pedro dice en su libro de Primera de Pedro capítulo 5, dice que Dios resiste a los orgullosos, pero le da gracia, le da poder a esos que son humildes. Así que eso es lo primero que yo creo que tenemos que hacer como nación, el pueblo de Dios, ¿no? Ser humildes. Lo segundo que dice es: si mi pueblo orare. Yo creo que no estamos orando como Él desea en la casa de Dios. Es una casa de oración. Y si damos gracia y oramos a la hora de la comida, eso es bueno, pero no es suficiente. Yo creo que tenemos que ser como esa iglesia del primer siglo que perseguía a sus líderes para orar juntos, ¿no? Debemos estar en oración. También veo el tercer punto que dice: si mi pueblo buscare de mi rostro. Buscar el rostro de Dios. ¿Qué significa esto? Tenemos que acercarnos a Dios para conocer más su carácter, ver que Él es un Dios santo, que Él es puro, que Él dice: sean santos como yo soy santo, ver que Él es un Dios todo justo, que nosotros lo primero que debemos hacer es buscar su justicia y ver que Él es un Dios amoroso, aprender a amar como Él amó, ¿no? Dice que nos amemos unos a otros y que amemos aún a los de afuera, que amemos aún a nuestros enemigos. Eso es buscar el rostro de Dios. Y por último dice: si mi pueblo se aparta de sus malos caminos. Esto habla de arrepentirnos. Esto habla que nosotros, los cristianos, hemos cogido a veces caminos que no complacen a Dios.
Yo sé que todos los cristianos pecamos, que todos fallamos de vez en cuando y podemos arrepentirnos y pedir perdón y buscar esa unión, esa relación, esa comunicación con nuestro Dios. Pero como cristianos no tenemos licencia para pecar, para estar continuamente en un pecado. Ese no es el deseo de Dios para nuestras vidas. Por eso Él nos está llamando: si mi pueblo se aparta de sus malos caminos. Hemos escogido caminos que no son los mejores, mis amigos. En esta misma nación donde vivo yo, en Estados Unidos, miren los caminos que hemos escogido. El aborto está a 1 millón de abortos, casi 1 millón de abortos por año. Es más, la Organización de Salud, el WHO, que le hablé la semana pasada, dice que de 40 a 50 millones de abortos hay en el mundo. Eso es un pecado grave. Matar a alguien que está vivo dentro de su propia mamá, ¿no? Y hoy en día en nuestro país las últimas leyes hasta permiten matar a ese niño después que sale. Estamos haciendo cosas terribles. El divorcio entre los cristianos está al 50%, igual a las personas de afuera de la iglesia. Eso está mal, es un camino malo. La inmoralidad sexual, matrimonio del mismo sexo, la pornografía, y podemos seguir y seguir. Todos estos son caminos que no complacen a Dios. Las drogas en nuestro país están acabando con los jóvenes y con los adultos y con todo el mundo. El tráfico humano para el sexo. Todo esto son caminos que nos llevan a la destrucción. Dios no desea esto en nuestras vidas. Y estas son las razones por la cual hay tanto sufrimiento. El pecado trae sufrimiento a nuestras vidas. La esposa del gran evangelista Billy Graham, ella se llamaba Ruth Graham, está con el Señor en este momento, está en el cielo, y dijo así una vez: si Dios no castiga a Estados Unidos, tendrá que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra. Qué interesante está eso. Ella pudo ver que el pecado era tanto que Dios iba a tener que pedirle disculpas por lo que hizo con Sodoma y Gomorra, que estaban haciendo menos de lo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Y quizás esto del virus corona es para llamarnos la atención, para decir: hey, miren lo que están haciendo ustedes. Pero en todo esto quiero decirte que hay una promesa. No te quiero dejar con esto. Aquí en este texto hay una promesa. Aquí hay algo muy bueno que tú y yo podemos agarrarnos de esto para poder ver que Dios sí puede sanar a nuestra nación y a tu nación, a todas las naciones, a este mundo de esto tan terrible. Y la promesa es lo siguiente. Interesante que el vicepresidente de nuestra nación es un hombre cristiano de verdad, y los otros días estaba hablando y él dijo que había una luz al final del túnel, y yo creo eso también, ¿no? Siempre como con Dios hay un segundo chance, y si nosotros podemos ser personas humildes, empezar a orar, a buscar a Dios, si nos apartamos del pecado, del camino malo que hemos escogido, Dios va a sanar nuestra tierra, a nuestro mundo. El versículo 14 dice así, aquí está la promesa: yo los escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está la respuesta. Dios sí puede sanar nuestra tierra. Tenemos que, por supuesto, vivir estas 4 cosas que estamos haciendo, hacer esto. Es más, el versículo 15, seguimos leyendo, dice: mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. O sea, los ojos de Dios están abiertos, están mirándonos a nosotros. Sus oídos, Él está atento, escuchando a ver si nosotros podemos orar y buscar su rostro y hacer estas 4 cosas de las cuales hemos hablado aquí hoy. Es más, en este mismo libro hay un gran ejemplo de un hombre que hacía estas 4 cosas. Y yo quiero decirte que este hombre se enfrentó a algo terrible. Es más, le iba a costar su vida. Pero vamos a leer lo que hizo para que tú veas. El ejemplo de Josafat. Él era uno de los grandes líderes, y en este mismo
libro de Segunda de Crónicas, si pasas las páginas y vas al capítulo 20, versículo 12, comenzamos leyendo ahí, dice: nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a ese gran ejército que viene a atacarnos. O sea, venía un ejército que venía a atacarlos a ellos y iban a morir. Era como decir un virus terrible que venía a ellos. Era un ejército que iba a acabar, los iba a liquidar. Todos iban a perecer. No sabemos qué hacer, continúa diciendo. Y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Mis amigos, lo que le quiero decir a estos hermanos es que este hombre, Josafat, dice: no sabemos qué hacer. Eso habla de humildad, lo que estábamos hablando. Este era un hombre justo, este era un hombre que buscaba de Dios. Y después dice: vamos a poner nuestra mirada en ti. Y yo creo que cuando admitimos estas cosas, lo que hemos hablado en Segunda de Crónicas, capítulo 7, ¿no? Como aquí este hombre que lo vemos que está admitiendo: no sabemos qué hacer. Ni tú ni yo sabemos qué hacer con este virus. Es más, los grandes doctores, todas estas personas que están buscando las respuestas tampoco saben. Ellos están tratando de dirigirnos, ¿no? Y ojalá que podamos encontrar una vacuna. Dios puede ponerle en la mente a un médico de esto, a un científico, el proceso de descubrir una vacuna para el coronavirus, ¿no? Y esto es lo que yo creo que debemos estar haciendo. Así que esas dos cositas: admitir, no sabemos qué hacer, pero te vamos a buscar. Vamos a poner nuestros ojos en ti. En el Nuevo Testamento nos dice: poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor de la vida. Y yo creo que más que nunca tenemos que hablar de esto y buscar esto y poderle compartir a otro estas verdades también. Hoy es el día de salvación, mis amigos. En Hechos 13:47 se le dijo así a Pablo, y él nos lo repite a nosotros a través del doctor Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47. Dice: pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. En este momento, una de las cosas que podemos hacer, aparte de mirar a Dios y hacer estas 4 cosas que he hablado, es llevar salvación a otros que todavía no lo conocen. Porque entonces ellos también van a poder hacer junto con nosotros esto que tenemos que hacer, que dice en 2 Crónicas 7. Así que llevar salvación a otras personas, eso quiere decir llevar las buenas noticias, dar el evangelio, compartir lo que Jesucristo hizo en tu vida con otro que todavía no lo conoce a Él en una forma personal. Si tú no sabes cómo hacer esto, si tú eres un experto y has hecho esto y no tienes miedo, fantástico, hazlo más. Pero si tú estás como yo en una época que no sabía compartir el evangelio, te quiero compartir quizá el texto más simple que habla de vida eterna. Y se encuentra en Juan 6:47 y dice así, este es Jesucristo hablando: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Creer en el Señor Jesucristo. Jesucristo está buscando una relación con nosotros. Tú y yo estamos separados de Jesucristo, de Dios, si no lo conocemos a Él en una forma personal. Él vino aquí a salvarnos, no a condenarnos. Él vino a traer salvación a todos nosotros. Y Él muere en una cruz. Lo entierran y al tercer día resucita. Esas son las buenas noticias. Un hombre que estaba muerto ahora está vivo. Y ese hombre se llama Jesucristo. Y a través de Jesús, Él dice: el que cree en mí. Creer en mí significa confiar en Jesucristo. ¿Confiar qué cosa? Que Él murió por nuestros pecados. Tú y yo teníamos pecado y han sido todos perdonados. Pero la gente que está afuera del templo, la gente que están afuera de la iglesia, no conocen la salvación. Y ellos necesitan conocer que Jesús vino a dar vida eterna. La vida eterna es un regalo. Se obtiene, se recibe por fe, creyendo en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y cuando nosotros confesamos y somos honestos, sinceros y decimos: es verdad, yo soy pecador, pecadora, necesito que alguien perdone mis pecados. La única persona que puede perdonar pecados es Jesucristo. No es el pastor, no es el cura, no es ninguna persona religiosa muy crecida. Es Jesucristo, es el único que puede perdonar pecados. Y cuando tú dices: yo confío en Jesús,
que Él perdona mis pecados, tú recibes el regalo de vida eterna. Comparte esto con alguien y dale esta visión a que puedan tomar esta decisión. Va a ser la decisión más importante de sus vidas. Que tú puedes hacer esto. Bueno, hasta la próxima y gracias por escuchar esto. Bye.